Buenas tardes, mi nombre es Luis Aguilar y les voy a presentar, como dijo Caspar, cálculo de factibilidad de un enlace punto a punto utilizando el protocolo 802.11n con equipos MikroTik y lo que sería una prueba de aceptación y certificación en un entorno controlado. Bueno, acá un poco mi experiencia en el área. Tengo más de 15 años trabajando en wireless con distintas tecnologías, distintas marcas. Entre otras cosas, bueno, soy consultor y trainer certificado de la marca. Actualmente soy el jefe de tecnología de una empresa chilena que se llama Coinos. Un poco lo que ofrecemos, bueno, soluciones de conectividad, movilidad, toda la gama completa básicamente de soluciones enmarcadas en las telecomunicaciones. No solo ofrecemos servicios en Chile, sino que tenemos casos de éxito en otros países de Latinoamérica. Aquí un pequeño resumen fotográfico de lo que típicamente hacemos. ¿Cuál va a ser el temario que vamos a presentar hoy? Bueno, primero vamos a hablar de lo que son las modulaciones MCS, capacidad estimada en 802.11, lo que es la sensibilidad y tasa de bits errados, también en 802.11, cálculo de la potencia de recepción, máscara de espectro, lo que es la interferencia cocanal, configuraciones de enlaces punto a punto y mejores prácticas para este tipo de enlaces, verificación de la máscara de espectro en RF en un entorno controlado, bueno, con atenuadores variables, analizador de espectro. Vamos a ir viendo esto a medida que la presentación avance. Primeramente vamos a ponernos en contexto. Seguramente muchos de los que están acá tienen alguna experiencia en wireless y han escuchado cosas como que si un enlace tiene un valor de potencia de recepción de menos 65, está bien. Que eso es un valor óptimo y que típicamente no tenemos que hacer más nada. Ya el proceso de alineación lo dejamos hasta allí. Ahora bien, yo me pregunto, ¿hay algún cálculo teórico que respalde esto? Según mi experiencia, en el 90% de los casos, no. Entonces, en mi caso, eso implica el fin de la conversación, porque realmente es un enlace que no tiene ningún soporte que indique que este es un valor adecuado. Nosotros recomendamos que antes de implementar un enlace, antes de llegar a ese menos 65, debemos cumplir unos pasos teóricos. Lo primero que debemos validar es qué quiere nuestro cliente, cuántos megas necesita, porque dependiendo de esos megas que el cliente necesite, nuestra configuración en el enlace va a variar. Paso número 2, ubicar en la tabla MCS, ahí tienen el link, MCS Index, el data rate y su equivalente en throughput, necesario para satisfacer esos megas que el cliente necesita. ¿Por qué? Porque en base a ese resultado yo voy a preseleccionar una modulación con la cual voy a trabajar. Paso número 3. Voy a buscar en la hoja técnica del equipo, cosa que muy poca gente hace, los valores de sensibilidad para la modulación que preseleccioné en el paso anterior, en el paso 2. Y paso 4, realizar el cálculo teórico, comparar ese resultado con la sensibilidad, piso de ruido y validar si en el papel es posible alcanzar con los megas que el cliente necesita. Es decir, hice 4 pasos y todavía el técnico no fue a campo a instalar el enlace. Vamos con la tabla MCS Index, que es el link que tienen arriba. Esta tabla nos muestra el data rate que puedo alcanzar dependiendo de 2 factores. Los chain o cadenas que tenga mi equipo, si es 1x1, si es 2x2, si es 3x3 inclusive. El ancho del canal que deseo utilizar y en base a eso tengo todas estas casillas con distintas velocidades. Pero estas velocidades
como les dije anteriormente, son data rate. Eso no es lo que el cliente percibe. El cliente va a percibir típicamente un 30% menos de ese valor. ¿Por qué? Porque todo lo que viaja en el aire, más allá de la información o la carga útil del cliente, hay cabeceras propias del protocolo. Hay unas tramas que se llaman tramas beacon. Esas cabeceras, esas tramas, restan del data rate total y lo que nos queda es el throughput. El throughput entonces es efectivamente lo que el cliente pudiese percibir. Entonces el throughput en punto a punto, un enlace punto a punto es el data rate quitándole el 30%. Entonces vean, lo multiplicamos por 0.7. Ahora bien, pensemos que tenemos un cliente que queremos atender con un enlace punto a punto utilizando equipos de una sola polaridad, equipos 1x1, que lo podemos ubicar acá, en esta sección de la tabla, y que ese cliente necesita, por ejemplo, 30 megas. Muy bien. Pudiésemos atender a ese cliente utilizando una placa MikroTik, por ejemplo, la RB911, que es una placa 1x1. Muy bien. Pensemos en lo que les mencioné, de que perdemos un 30%, entonces vamos a buscar una modulación que nos ofrezca mucho más de los 30 megas. Por ejemplo, nos vamos a la modulación más alta que podemos tener en 802.11n, la modulación MCS7. Con esa modulación, en un canal de 20 MHz, pudiésemos, por ejemplo, tener 65 megabits de data rate. Ahora bien, si a esos 65 yo le quito el 30%, me vienen quedando aproximadamente 45 megas que me sirven para cumplir el requerimiento de los 30 megas iniciales. Ahora bien, esto es teoría. Esto es el mundo ideal que no existe. En el mundo real, nosotros tenemos interferencia. Uno de los parámetros que nos permite validar si nuestro enlace tiene interferencia o no se conoce como CCQ. El CCQ es la calidad del enlace. Entonces, este valor teórico debo multiplicarlo por el CCQ que esté al momento que mi enlace esté implementado. Más adelante vamos a hablar de esto. Vamos a ver la hoja técnica, el datasheet del equipo RB911. Podemos ver que es una placa router board con un solo puerto de RF. Entonces es la manera fácil y visual de entender que este equipo es 1x1. Y vamos a buscar la modulación que preseleccionamos anteriormente. Esa modulación es MCS7. Podemos ver que esa modulación tiene un valor de sensibilidad, que es este menos 68 que está acá, y una potencia máxima de transmisión recomendada. Ahora bien, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es el valor mínimo que necesita el radio en su receptor para entender lo que el transmisor le envía. Por ejemplo, si yo agarro y el micrófono lo dejo acá, los que están allá atrás no me escuchan. ¿Por qué? Porque en su sistema auditivo también tienen una sensibilidad, un valor mínimo que necesitan para entender lo que, en este caso, yo les estoy transmitiendo. Ahora bien, el estándar 802.11 que nos dice que cuando yo estoy muy cerca del valor de sensibilidad, voy a empezar a perder uno de cada 100.000 bits transmitidos. Ustedes dirán, quizás si llevamos esto a alguna moneda, perder uno de 100.000 pesos, quizás para la mayoría de ustedes no es significativo. Pero en comunicaciones, un bit de cada 100.000 sí es significativo y mucho. Y cuando mi enlace ya está totalmente degradado, entonces empiezo a perder uno de cada 10.000. Eso se conoce como tasa de bit errados. Entonces, esto no es un error ortográfico, sino que es BER, Bit Error Rate. Ahora bien, no solo es la sensibilidad. Ya entendí que necesito un valor mínimo de señal para que mi enlace funcione. Pero hay otros factores que influyen en la calidad de un enlace. Es el ruido.
El ruido realmente es un elemento formado o conformado por varios tipos de ruidos. Un ruido teórico, que es el ruido térmico, que sí lo puedo estimar y calcular, y otros tipos de ruido que son prácticos, es decir, los debo validar en sitio. Por ejemplo, el ruido que me generan los componentes de mi propio equipo y el ruido que me generan los componentes de los equipos vecinos que están conviviendo en el mismo nodo, por ejemplo. Tenemos acá un nivel de señal de menos 65, por ejemplo, y un piso de ruido de menos 93. Yo hago mi suma algebraica y voy a tener que mi relación de señal a ruido, es decir, esa diferencia que hay entre mi nivel de señal y el piso de ruido, es de 28 dB. Eso lo puedo ver en el router OS, por supuesto. Yo voy a mi tabla registration y este campo que se llama signal to noise me muestra esos 28 que les acabo de mencionar. Ahora bien, ¿ese valor es bueno o es malo? Vamos a verlo más adelante. Lo importante y lo que deben conocer por el momento es que yo necesito que ese valor, ese SNR, sea lo más alto posible. Mientras más alto sea, mientras mi nivel de señal esté lo más separado posible del piso de ruido, mi enlace probablemente funcionará mejor. Ahora bien, ¿cómo calculamos un radioenlace? Aquí tenemos un ejemplo donde tenemos un radio, en este caso un groove, interconectado con una antena externa con una línea de transmisión, en este caso un cable coaxial. Hay una propagación de esa señal a través del espacio libre en una distancia determinada en kilómetros y en el extremo remoto tenemos, en este caso lo mismo, una antena unida con un radio a través de una línea de transmisión. ¿Qué nos interesa a nosotros de este cálculo? Básicamente, determinar la potencia de recepción. ¿Cómo se determina? Fácilmente. La potencia que uso para transmitir, le voy a restar la atenuación que tengo en este cable, luego le voy a sumar la ganancia que me genera esa antena, que de alguna manera me amplifica la señal que transmito, luego le resto la pérdida que sufre la señal cuando se propaga en el espacio, esto se llama pérdida de espacio libre. Finalmente le vuelvo a sumar la ganancia de la antena remota, vuelvo a perder con el cable y finalmente obtengo la potencia que recibo en este radio. Ahora bien, para que un enlace sea factible, esa potencia debe ser superior a la sensibilidad. Vimos que la sensibilidad del RB911 son menos 68 dB para esa modulación que preseleccioné en el primer paso. Hagamos el cálculo, bastante sencillo, hay un montón de simuladores en la red que lo hacen. La pérdida de espacio libre es un cálculo que involucra una constante que es 92.4 más 20 logaritmos de la distancia en kilómetros más 20 logaritmos de la frecuencia en gigahertz. Esa pérdida de espacio libre la coloco en la fórmula y determino mi potencia. Ese valor de potencia debe ser superior a la sensibilidad. ¿Cuánto más? Para 5 GHz se recomienda que sea por lo menos 10 dB superior. ¿Por qué? Porque la lluvia no afecta mucho, pero sí pudiese afectarnos. Ahora bien, ¿cómo calculo la pérdida en el cable? Bueno, resulta que todo cable que yo utilizo, desde los pigtail, que son los cables más chicos, hasta un cable coaxial de mayor longitud, tienen una hoja técnica. La hoja técnica que nos dice cuántos dB pierde ese cable cada 100 metros. Entonces, muy sencillo, regla de 3. Busco la hoja técnica de mi equipo, de mi cable, perdón, por ejemplo, este cable, el MR600, me dice la atenuación en 5 GB para cada 100 metros y supongamos que hay una línea de transmisión de 15 metros, lo cual sería una locura. Hago una regla de 3 y me da la atenuación de esa línea para 5 GHz. Adicional a eso, debo sumar la pérdida que genera cada conector. Un cable tiene 2 conectores, uno en cada extremo. Entonces son 0,5 dB como mínimo por cada uno de ellos. Finalmente hago mi cálculo. Entonces tomo los valores de la hoja técnica, potencia de transmisión,
ganancia de las antenas, los datos del enlace, aquí es un ejemplo de 14 kilómetros, frecuencia y hago mi cálculo. Me da que pierdo en el espacio 130 dB. Luego hago mi cálculo de potencia. Me da que el enlace en la teoría va a tener un valor de menos 55 dBm. Muy bien, ¿es factible? Bueno, si lo evaluamos en función de la sensibilidad, sí, tengo 12 dB por encima de la sensibilidad. Estoy recomendando 10, es decir, por allí estamos bien. Ahora, ¿qué pasa con el ruido? Resulta que el ruido no es teórico. Un componente del ruido es teórico, que es el ruido térmico. Los otros ruidos posibles no. Entonces debo ir a sitio y medir el ruido. Supongamos que el ruido, en este ejemplo, es de menos 98. Bueno, yo voy a decir entonces que mi enlace es factible porque la relación señala ruido, es decir, lo que recibo está separado de este piso de ruido 42 dB. Ahora bien, ¿cómo me fundamento para decir eso? Esta tabla, bueno, esto es un extracto de una tabla del link que pueden ver acá abajo, me dice la relación señala ruido que necesito para trabajar con cada modulación. Hablamos de MCS7, 20 MHz. Bueno, véanlo acá, 802.11n, 20 MHz. Lo mínimo que necesito para poder trabajar con esta modulación son 25 dB. Si mi enlace no está separado 25 dB del piso de ruido, no hay nada que hacer. No voy a poder trabajar con esa modulación. No se trata de la marca. Esto no es MikroTik. Piensen en 10 marcas diferentes que ustedes conozcan. Si no se cumple con el requerimiento de relación señal-ruido, no logran esos valores de modulación. Pensemos en el ejemplo inicialmente. Ese técnico que nos dijo que el enlace quedó en menos 65 y que para él está bien. Supongamos que ese enlace tiene un piso de ruido de menos 80. Bueno, ¿cuál es la diferencia? 15. Si vemos estos 15, no están por acá. Es decir, ese enlace perfecto de menos 65 no sirve. Entonces el ruido es el factor más importante que debemos estimar para implementar un enlace. Ahora hablemos de otra variable, que son los canales, la portadora, la frecuencia. Yo supongo que la mayoría de ustedes han visto estos dibujos en Google. En Google, en la universidad, donde nos dijeron que si estamos hablando de 2.4 en Wi-Fi, canales 1, 6 y 11, como los vemos acá, no se solapan. Son los únicos que no se solapan. El resto se solapa uno con otro. Y que si nos vamos a 5 GHz, ningún canal se solapa. Es decir, que yo pudiese instalar dos enlaces, uno en el canal 36, uno en el canal 40, y no pasa nada. No me voy a interferir y ambos enlaces van a funcionar bien. Veamos qué tiene que decir la OIT respecto a eso. Resulta que la portadora, que el espectro de una señal tiene esta forma que ven allí. No es esto, no se parece a esto, es esto. Y los 20 MHz de ancho los tengo solo acá, en la parte superior. De resto, toda forma de espectral de esa portadora va a tener estos lóbulos laterales que van a hacer que dos canales que estén contiguos, es decir, dos canales que estén uno al lado de otro, se interfieran. Y pase esto que tienen acá. Yo agarré y configuré un enlace en el canal 36, apuntando hacia allá, y un segundo enlace para otro cliente en el canal 40, apuntando hacia allá. Resulta que ninguno de los dos enlaces va a servir. ¿Por qué? Porque yo mismo me estoy generando interferencia de canal adyacente. Porque yo creía que esto era verdad. ¿Qué pasa cuando hay interferencia? Bueno, cuando hay interferencia empezamos a tener retransmisiones. Esas retransmisiones
se traducen en pérdida de paquetes y finalmente delay y falla en todas mis aplicaciones. ¿Hay alguna manera de que un enlace con interferencia pueda funcionar medianamente bien? Sí, si el enlace tiene poco tráfico. ¿Por qué digo esto? Resulta que en 802.11 hay una multiplexación que se llama OFDM que nos coloca múltiples subportadoras dentro de una portadora lógica. De estas subportadoras hay unas que tienen datos y otras que tienen las tramas beacon que les mencioné anteriormente. Ahora veamos dos enlaces vecinos con poco tráfico. Podemos ver que tenemos subportadoras propias del protocolo y esta que tiene líneas punteadas, subportadoras con tráfico. Enlace vecino, igual, subportadoras con tráfico y subportadoras del protocolo. Como estas subportadoras son aleatorias y los enlaces tienen poco tráfico, si no coincide ninguna subportadora del enlace A con la del enlace B, yo voy a creer que mi enlace está bien. Y si lo consulto en la tabla registration, voy a tener un CCQ muy bueno. Vean, superior al 90%. Otro ejemplo, tenemos un enlace con mucho tráfico y un enlace con poco tráfico. Y ahí vamos a tener alguna interferencia, no mucha, pero sí vamos a tener, porque en algún momento estas subportadoras que son pocas van a coincidir con todas estas que son muchas. Y ya nuestro CCQ no va a ser tan bueno. Y si nos vamos al caso real, que todos nuestros enlaces actualmente tienen mucho tráfico porque hay aplicaciones que consumen o demandan mucho ancho de banda, entonces dos enlaces en canales vecinos van a estar totalmente interferidos y el CCQ va a ser malísimo como se aprecia acá. ¿Recuerdan el ejemplo anterior donde según los cálculos el cliente podía teóricamente tener 45 megas? Bueno, esos 45 megas los van a multiplicar por 0.15. Eso es lo que va a percibir el cliente. ¿Qué pasa cuando hay interferencia? En 802.11 tiene un algoritmo que se llama MIMO-RA, que básicamente lo que hace es brincar en modulación. Si él no logra estar estable acá, va a pasar a una modulación más baja. Si no se mantiene estable acá, ¿qué significa estar estable? Que no tenga retransmisiones. Pasa a una modulación más baja y así sucesivamente. Cuando él sienta que está estable en una modulación, vuelve para acá, vuelve para acá, vuelve para acá. Y si no logra estar bien aquí, vuelve para acá y vuelve para acá. En pocas palabras, nuestro equipo va a estar totalmente inestable, brincando de modulación en modulación. ¿Qué recomendamos nosotros? Trabajar con modulaciones fijas. Una de las grandes ventajas que tiene Microtik en comparación con otros fabricantes es que podemos seleccionar una modulación y de alguna manera, obviamente, si nuestro enlace está bien configurado, garantizar estabilidad. Ok, ¿cómo certificamos un radioenlace o cómo lo aceptamos? Si alguno de ustedes trabaja o ha trabajado en una compañía de telecomunicaciones grande como Claro o Movistar, debe saber que para que cualquier hardware ingrese a la plataforma se le hacen pruebas de aceptación. Se le hacen pruebas para comprobar que ese hardware cumpla con ciertas recomendaciones, ciertas normas. Existe el mito, y yo creo que a todos los que estamos acá, especialmente a los que nos dedicamos a la consultoría, de que si nosotros ofrecemos como solución un equipo Microtik, es muy barato y no cumple con las normas. Como un radio Microtik no cuesta $10.000, entonces no cumple con las normas y no puede estar en la plataforma de una compañía grande. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Las láminas que faltan. Bueno, vamos a ver cómo se demostró que los equipos Microtik cumplen
con la máscara de transmisión según la normativa de la UIT y que también cumple con la adaptación o la tasa adaptativa de modulación si un enlace alcanza el nivel de sensibilidad. Esto es lo que tendríamos en un escenario real. Las dos placas MikroTik interconectadas con su línea de transmisión, cable coaxial con sus antenas y nuestro enlace propagándose a través del espacio libre. Muy bien, pero este escenario no me sirve para probar la recomendación de la UIT, porque yo necesito evaluar el espectro que me genere el enlace. Y lamentablemente, mi enlace no es el único que está en el aire. El espectro está muy ocupado. Entonces, va a ser un poco complejo. Adicionalmente, para yo llegar al nivel de sensibilidad, debo atenuar la señal de mi equipo en pasos de 1 dB en 1 dB en 1 dB. Si yo quiero hacer eso, trato de hacer eso con un enlace real, tendría que estar quizás moviendo la antena de un lado a otro y no sería del todo exacto. ¿Cuál es la solución? Bueno, trabajar en un enlace controlado, simulando lo que sería una cámara anecoica, es decir, una cámara que me aísla totalmente la señal de ese enlace. ¿Qué utilizamos? Obviamente los radios, las RD911, un analizador de espectro USB, este modelo que tienen acá, atenuadores fijos, los cuales son dispositivos que atenúan la señal, y un atenuador variable que, mediante el giro de esta perilla, me va a permitir atenuar la señal en los pasos que yo necesito. ¿Cómo se ve esto? Ahora queda así. Ya no tengo espacio libre, sino que mi señal va a transitar por este espacio que está controlado, por este medio de transmisión que está controlado y aislado. Y adicionalmente estoy monitoreando la señal con un analizador de espectro que tengo acá, el USB que les mostré. Configuraciones de ambos radios, acá no me voy a detener mucho. Hay un montón de ejemplos en la wiki de cómo configurar unos enlaces en 802.11n. Trabajo con una potencia de transmisión baja para no saturar el receptor remoto. Y acá sí me detengo. En el campo HT-MCS de la configuración de mi tarjeta wireless, donde yo defino la modulación que quiero que mi enlace utilice. Tiene dos campos, Basic y Support. En el Basic yo le digo la modulación que quiero que utilice para negociar las tramas de control, las tramas beacon. No se necesita mucha capacidad para eso. Entonces selecciono la modulación más baja, solamente. Y en el campo Support selecciono la modulación que está asociada al throughput que espero yo para atender a mi cliente. Hablamos de MCS7, ¿correcto? Bueno, acá está. ¿Por qué seleccioné también MCS0? Porque yo quiero, mediante la simulación, llegar al nivel de sensibilidad de MCS7 y comprobar que cuando eso pasa, él va a buscar una modulación más baja. Y la única disponible más baja que tiene es esta, porque yo no le permití que utilizara otras. Ok, esta es mi señal inicial, mi CCQ inicial. Esto no es representativo si no tiene tráfico, ya lo saben. Y bueno, mi relación señal-ruido es excelente, obviamente, porque no tengo mucho ruido en ese entorno controlado. Acá puedo ver la máxima modulación que está utilizando. Si ven estos valores que están acá, 72.2 y 65, vea que coinciden con MCS7. Aquí tenemos un análisis de espectro con poco tráfico. Se pueden apreciar las subportadoras que les mencioné, enmarcadas en 20 MHz. Si hago una prueba de BTS entre ambos radios, vean que los valores que obtengo están bastante adecuados a lo que les mencioné, que se pierde, por ejemplo, un 30% por las tramas de control. Entonces, este 72.2 que está acá es mi modulación en transmisión. Estoy haciendo una prueba de transmisión. Este 72 es el que está acá y este es mi throughput real. Esto es lo que percibiría el cliente. Lo mismo en recepción.
Y lo más importante, cuando el enlace tiene tráfico, todas las subportadoras se levantan y puedo apreciar claramente la forma de onda y compararla con lo que me dice la recomendación de la UIT. Vean que acá tengo los 20 MHz y tengo estos lóbulos laterales. Comparemos. Esto es lo que dice la UIT. Un equipo no debe pasar o sobrepasar este marco y no lo sobrepasa nuestro enlace MikroTik. Entonces, ya estamos cumpliendo con la primera norma. Ahora bien, con el atenuador variable empezamos a atenuar la señal hasta llegar a valores bajos y alcanzar la sensibilidad. ¿Qué hizo mi enlace? Pasó de los 65 megas a 7.2. Pasó de acá y de acá a acá. Pasó de MSS 7 a MSS 0. Porque son las dos únicas modulaciones que yo le permití tener. Y vean que la capacidad obviamente disminuyó. Miren mi valor de throughput, cómo bajó considerablemente. Conclusiones. La tarjeta wireless de la placa RB911, así como los otros radios de la gama de MikroTik, cumplen con las normas de la UIT en cuanto a la forma de onda espectral y a la modulación adaptativa. No sé si se aprecia bien, pero esta ya es la foto del montaje real. Acá pueden ver las placas 911, los atenuadores, el atenuador variable con la perilla, el analizador de espectro, no sé si lo aprecian por acá, que es USB, que está conectado por acá a la laptop. Gracias por su atención. Gracias. ¿Hay preguntas? Sí. Buenas tardes, felicitaciones por tu exposición, estuvo muy clara. Quería hacerte una consulta. En el equipamiento wireless AC en MikroTik, ¿cómo haces un análisis de espectro? Ok. Si quieres hacer análisis de espectro, el propio router tiene herramientas que te permiten de alguna manera ver la ocupación de las señales. No la vas a poder ver de manera tan clara como ya las mostré allí. Para eso necesitas un analizador de espectro standalone, un analizador de espectro profesional que sí te muestre esa forma de onda de la portadora. Si utilizas herramientas del radio, te muestra los canales que están ocupados en base a acumulación de energía, en base a niveles de señal, pero no vas a tener un valor tan claro como el que yo les mostré allí. No obstante, si no tienes analizador de espectro profesional, las herramientas que tiene el radio te sirven de alguna manera para tener una referencia de cómo está la ocupación del espectro. Gracias. Sí. Buenas tardes. Básicamente, dos preguntas. Una, cuando vamos a hacer pruebas al terreno del ruido, el ruido del campo, esas pruebas no pueden ser variables de acuerdo a la hora, el momento que haga la prueba, o sea, no son dinámicas. ¿Cómo hago para poder establecerlas de manera confiable? Y la segunda es en una LAN, es el caso propio, tengo varios AP, y a pesar que lo tengo en canales que no se solapan, estoy teniendo problemas con qué puede estar pasando. Gracias. Ok. Con respecto a la primera pregunta, sí, pudiese variar porque el ruido tiene componentes dinámicos. ¿Qué se recomienda? No solo para evaluar el ruido, sino para hacer las pruebas de capacidad. Tratar de realizar esas pruebas en el momento que tú consideres que hay mayor tráfico en el sitio. Por ejemplo, si mi enlace es corporativo, si mi enlace es empresarial, yo debería tratar de hacer mis pruebas quizás un lunes a las 11 de la mañana y no probar ese enlace un domingo a las 9 de la noche, para tratar de conseguir el peor escenario posible. ¿Tengo garantía? No. En banda libre no hay ninguna garantía. Pero si hago las cosas bien, tengo mayor probabilidad de que salgan mejor. La otra pregunta que hiciste,
Tú puedes configurar tus enlaces en canales que no estén contiguos para evitarte interferir tú mismo. No obstante, no tienes garantía de que el vecino que tiene cerca esté utilizando los mismos canales que tú. Por eso siempre debes apoyarte con análisis de espectro para tratar de que los canales que utilices para tus enlaces estén lo más limpios o más disponibles posible. Gracias. ¿Hay más? Por allá está. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oscar Curiel de México. Tengo una inquietud en cuanto al radio que mencionaste. Nosotros no encontramos, tenemos varios enlaces y encontramos una gran desventaja en tener que estar cortando los enlaces para poder hacer este análisis de espectro, y estábamos migrando a otras marcas que ya traen el analizador de espectro. Inclusive no hay necesidad pues de cortar el enlace para cambiar de canales pues, y esa es mi pregunta. Si en el equipo 911 que es AC, tengo años que no uso inalámbrico en MikroTik precisamente por este detalle. Si hay alguna actualización en la que ya salió el tema del analizador de espectro, ya que nosotros tenemos fácil como unos 20 equipos guardados o sea, funcionan, pero están guardados precisamente por eso, porque otras marcas están ofreciendo el analizador de espectro sin necesidad de hacer cortes en el enlace y utilizando el mismo plato para analizar el espectro, pues. Listo. Sí, los equipos que mostré acá, lamentablemente no tienen un chipset dedicado para análisis espectral. Cuando haces el análisis de espectro se va a interrumpir el enlace. No obstante, a pesar de que otras marcas sí te pueden ofrecer quizás esa ventaja, mi recomendación es, uno, que en el corto plazo puedas tener un analizador de espectro independiente de los radios para que hagas tus análisis. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Cuando tú utilizas el analizador que tiene el propio equipo, típicamente, ¿cuánto tiempo dura la prueba que hace? 5 minutos. Eso no es representativo. Tú deberías hacer un análisis de espectro en el menor el menor tiempo posible, recomendados 1 hora. Y tú probablemente, o la mayoría no toma el tiempo de hacer un análisis de tanta duración. Entonces deberías tener un analizador de espectro adicional, y si quieres trabajar con MikroTik, quizás que tengas un radio de los que tienes por allí disponibles que esté solamente para hacer análisis y que lo utilices cuando quieras validar la frecuencia. Gracias. Bueno, gracias, Luis. Allí tienen mi contacto, si tienen cualquier duda, bueno, ya saben que wireless es un tema que nos apasiona y seguramente lo vamos a apoyar.